Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, de verdad, estoy segura de que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la moda turca, y más específicamente, vamos a analizar el estilo de una de las actrices más icónicas y queridas, la fabulosa Neslihan Atagul. Y como lo prometido es deuda, nos vamos a centrar en un look en particular, un look que nos dejó a todos, pero a todos boquiabiertos. Prepárense para un viaje alucinante por el glamour, la elegancia y la sofisticación. Para aquellos que aún no la conocen, Neslihan Atagul es mucho más que una actriz. Es un icono de estilo, una musa, una artista que domina a la perfección el arte de la interpretación y, por supuesto, el arte de la moda. Conocida por sus papeles en exitosas series turcas que han conquistado el mundo entero como Kara Sevda, Fatih Arville o Deep, Neslihan no solo nos cautiva con su talento actoral, sino también con su impecable gusto por la moda. Su belleza es innegable, pero su estilo es lo que la eleva a otro nivel. Es una mujer que sabe cómo lucir espectacular sin necesidad de recurrir a extravagancias innecesarias. Y precisamente eso es lo que vamos a analizar hoy. Su aparición en una gala reciente donde dejó a todos, pero a todos, con la boca abierta. Un look que merece ser desglosado en cada detalle. Pero antes de empezar a desmenuzar cada costura, cada accesorio, cada detalle de este look impactante, quiero recordarles, queridos amigos, que si son nuevos por aquí, es el momento perfecto para suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que subimos semanalmente sobre moda, celebridades, tendencias, análisis de looks, consejos de estilo y mucho más. Suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así no se perderán absolutamente nada de lo que preparamos con tanto cariño. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gusta el contenido que les brindamos. Eso nos ayuda muchísimo. Y ahora sí, comencemos con el análisis del look que nos robó el aliento. La gala en cuestión, por lo que he podido investigar, fue un evento de renombre en el mundo de la moda y el entretenimiento turco. Desafortunadamente no tengo la fecha exacta ni el nombre oficial del evento, pero lo que sí sé es que Neslihan llegó, vio y conquistó. Literalmente. Fue como si la luz de un foco la siguiera al entrar al lugar. En cuanto la vi en las fotos y los vídeos, no pude evitar sentir la necesidad de compartir esta maravilla con ustedes. Necesitaba analizarlo, diseccionarlo, y entender qué era lo que lo hacía tan especial. Lo primero que me llamó la atención, y estoy segura de que a muchos también, fue la elección del color. ¡Guau! Neslihan optó por un vestido de un tono, simplemente espectacular. Era un color que oscilaba entre el negro y un azul muy profundo, casi como el cielo nocturno justo antes del amanecer. Un color elegante misterioso que reflejaba a la perfección la luz y la sombra, un color que le sentaba de maravilla, resaltando su piel clara, su melena oscura y sus rasgos delicados. Un color que pedía a gritos ser admirado. Un color que grita sofisticación. No era un negro simple, no era un azul común, era una combinación perfecta de ambos. La tela, por lo que se puede apreciar en las imágenes, parecía ser de una calidad excepcional. Probablemente seda, satén, o algún tejido similar que le daba un brillo sutil, casi imperceptible, pero que potenciaba la elegancia del vestido y que al mismo tiempo ofrecía un movimiento fluido y espectacular. La tela caía con una suavidad que parecía abrazar el cuerpo de Neslihan, resaltando sus curvas de una manera sutil y elegante. La forma en que el vestido se movía con cada paso era simplemente hipnótica. Se podía apreciar la calidad del tejido en la forma en que se adaptaba a cada movimiento, como si fuera una segunda piel. El corte del vestido era otra cosa a destacar. No puedo asegurar si era un diseño a medida, pero lo que sí puedo decir es que era impecable. Tenía un corte que favorecía mucho su silueta, resaltando su cintura de avispa, delineando sus caderas y cayendo con elegancia hasta el suelo. No era ni demasiado ajustado ni demasiado holgado, era la proporción perfecta. Era un vestido que transmitía sofisticación y clase sin ser exagerado ni pretencioso. Era un vestido que hablaba por sí solo. Un vestido que decía, soy elegante y no necesito adornos para demostrarlo. El corte parecía ser sastre, un corte estudiado y preciso para que cada detalle encajara en la perfección. La silueta era simple pero impactante. Una silueta que demostraba que la elegancia reside en la sencillez.
El vestido no tenía adornos excesivos ni estampados llamativos, lo que permitía que la silueta de Neslihan fuera la protagonista. La ausencia de adornos hacía que el vestido fuera aún más elegante y que el foco se centrara en la belleza natural de Neslihan y en la perfección del corte. Pero no todo es el vestido, ¿verdad? Los complementos son fundamentales para completar cualquier look, y Neslihan lo sabía muy bien. En cuanto a los accesorios, optó por la discreción, lo cual es una excelente elección cuando el vestido es tan impactante por sí solo. Era como si dijera, el vestido es la estrella, los accesorios son el complemento perfecto. Llevaba unos pendientes largos y brillantes que le daban un toque de glamour, pero sin robarle protagonismo al vestido. Eran elegantes, pero no demasiado llamativos, la cantidad perfecta de brillo para complementar el conjunto. Eran como pequeñas gotas de luz que caían a la perfección. Se podía apreciar el cuidado en la elección de los accesorios, que en lugar de competir con el vestido, lo realzaban. El peinado y el maquillaje también fueron acertadísimos. Impecables. Neslihan lució su cabello suelto con ondas suaves que enmarcaban su rostro de manera natural. Un peinado sencillo pero elegante que resaltaba su belleza natural y que dejaba ver la delicadeza de sus rasgos. No necesitaba nada más. El peinado era como una cascada de elegancia, y enmarcaba su rostro de manera perfecta. El maquillaje era impecable, y creo que es algo que se ha vuelto una firma de Neslihan. Optó por un look natural con énfasis en los ojos con un delineado sutil, perfectamente ejecutado, y pestañas voluminosas que le daban un toque de sofisticación y misterio. Era un maquillaje que realzaba su belleza natural sin enmascararla. El labial, en un tono nude suave y casi imperceptible, completaba el look, aportando un toque de elegancia discreta, pero con un acabado impecable. Un labial que aportaba el toque final, que le daba un toque de frescura y que completaba el maquillaje de manera perfecta. En cuanto al calzado, y por lo que he podido ver, llevaba unos tacones finos y elegantes, que probablemente eran del mismo color que el vestido, o en un tono muy similar. Un detalle importante que ayuda a alargar la figura y a estilizar la silueta, algo que Neslihan tiene muy en cuenta. Unos zapatos que eran la cereza del pastel, que completaban el look de manera perfecta y que le daban un toque final de elegancia. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que el look de Neslihan sea tan impactante? Para mí, es la combinación de varios factores. Primero, la elección del color, un color que le sienta de maravilla y que transmite elegancia y misterio. Segundo, el corte del vestido que favorece su figura y resalta sus mejores atributos. Tercero, la calidad de la tela, que le da al vestido un brillo sutil y un movimiento fluido. Y por último, pero no menos importante, la elección de los complementos, el peinado y el maquillaje, que complementan el conjunto sin robarle protagonismo. Todo encaja a la perfección. Pero más allá de todo esto, hay algo más. Y es la actitud de Neslihan. La forma en que lleva el vestido, la confianza que transmite, la elegancia natural que la caracteriza. Y eso es algo que no se puede comprar ni fabricar. Es algo que se tiene, que se lleva dentro. Es la actitud de una estrella, de una mujer que sabe cómo lucir espectacular, pero sin perder su esencia. Es la actitud de una mujer segura de sí misma. La actitud es la clave. Además, recordemos que Neslihan es una mujer que siempre ha destacado por su elegancia y buen gusto. No es la primera vez que nos sorprende con un look impecable, y estoy segura de que no será la última. Su estilo es atemporal, sofisticado y siempre impecable. Es una mujer que sabe lo que le sienta bien, y que no tiene miedo de experimentar con diferentes estilos, pero siempre manteniendo su esencia. En definitiva, el look de Neslihan Atagul en esta gala es un claro ejemplo de cómo la sencillez, la calidad y la actitud pueden crear un look impactante y memorable. Es un look que inspira, que nos enseña que no siempre es necesario exagerar para lucir espectacular. Es un look que nos invita a apostar por la elegancia y la sofisticación, a abrazar nuestra propia belleza y a sentirnos seguros de nosotras mismas. Un look que nos recuerda que la moda es una forma de expresión y de empoderamiento. Y ahora, hablando un poco más en general sobre el estilo de Neslihan, creo que es una persona que realmente entiende el poder de la moda. No se deja llevar por las tendencias pasajeras, sino que elige prendas que le favorecen, que reflejan su personalidad y que le hacen sentir cómoda y segura. Es una mujer que sabe lo que le sienta bien y que no tiene miedo de experimentar con diferentes estilos, pero siempre manteniendo su esencia.
Su estilo es una mezcla de elegancia, sofisticación y un toque de modernidad, un estilo que define su personalidad. Es una mujer que sabe que la moda es una forma de expresión, y que la utiliza para mostrar al mundo quién es ella. Y no solo eso, Neslihan también es una mujer que utiliza la moda como una forma de expresión. No solo es una actriz talentosa, sino también una persona con una gran sensibilidad artística. Sus elecciones de moda siempre reflejan su personalidad, su gusto y su visión del mundo. Es una mujer que entiende que la moda es una forma de arte, y que la utiliza para expresarse. Es una mujer que sabe que la moda es una forma de empoderamiento, y que la utiliza para sentirse segura y confiada. Si tuviéramos que definir el estilo de Neslihan en pocas palabras, podríamos decir que es elegante, atemporal, sofisticado y con un toque de modernidad. Le encantan los cortes sencillos, los colores neutros, los tejidos de calidad y los accesorios discretos. Pero lo más importante es que siempre se siente cómoda y segura con lo que lleva puesto. No sigue las tendencias al pie de la letra, sino que las adapta a su propio estilo, creando looks únicos e inimitables. Además de sus elecciones en eventos de gala, Neslihan también destaca por su estilo casual. En su día a día, la actriz suele optar por looks cómodos y relajados, pero siempre con un toque de elegancia. Le encantan los vaqueros, las camisetas básicas, las chaquetas de cuero y los abrigos largos. Sus looks casuales son una clara muestra de que la elegancia no está reñida con la comodidad. Pero ¿cómo podemos inspirarnos en el estilo de Neslihan Atagul? Aquí les dejo algunos consejos. Apuesta por la calidad invertir en prendas de buena calidad que duren en el tiempo. La calidad siempre se nota. Elige colores que te favorezcan conoce los colores que mejor van con tu tono de piel y cabello. Prioriza los cortes que te favorezcan busca cortes que resalten tus mejores atributos y que se adapten a tu figura. No tengas miedo a la sencillez a veces menos es más. Un look sencillo pero elegante puede ser mucho más impactante que uno recargado. Añade accesorios discretos Los accesorios son importantes, pero no tienen que ser llamativos. Opta por accesorios que complementen tu look sin robarle protagonismo. Siéntete segura de ti misma La actitud es fundamental. La forma en que llevas la ropa es tan importante como la ropa en sí. Adapta las tendencias a tu estilo personal No sigas las tendencias al pie de la letra. Adapta las tendencias a tu estilo personal y a tus gustos. Experimenta con diferentes estilos No tengas miedo a experimentar con diferentes estilos y a descubrir que te gusta y que te sienta bien. Inspírate en tus iconos de estilo Busca inspiración en tus iconos de estilo favoritos, como Neslihan Atagul. Confía en tu intuición Lo más importante es que te sientas cómoda y segura con lo que llevas puesto. En definitiva, Neslihan Atagul es un ícono de estilo, una mujer que inspira a muchas personas con su elegancia, su buen gusto y su actitud positiva. Es una mujer que nos demuestra que la moda puede ser una forma de arte, una forma de expresión y una forma de empoderamiento. Es una mujer que nos enseña que la verdadera elegancia reside en la sencillez, la calidad y sobre todo, en la confianza en una misma. Y bueno, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ver el look de Neslihan fue como un soplo de aire fresco. Un look que inspira, que nos recuerda que la moda es una forma de arte, y que podemos jugar con ella y divertirnos. ¿Y a ustedes? ¿Qué les pareció el look de Neslihan? ¿Les gustó el color, el corte y los complementos? ¿Cuál fue su parte favorita? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. No se queden con nada. Compartan sus ideas, sus reflexiones, sus sentimientos. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Compartan este análisis con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de este look espectacular y de la increíble Neslihan Atagul. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y síganos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Chao.